200 ángeles descienden sobre el monte Hermón. Sus alas se pliegan y sus cuerpos resplandecientes tocan tierra por primera vez. Juran un pacto de sangre mientras la montaña tiembla bajo sus pies. Lo que están a punto de hacer cambiará el destino de la humanidad para siempre. Pero para entender esta rebelión, debemos retroceder al principio, al mundo antediluviano, donde todo era diferente. Imaginemos la Tierra antes del diluvio, un lugar donde los seres humanos no morían a los 70 u 80 años como ahora, sino que vivían siglos enteros. Adán alcanzó 930 años, Set llegó a 912. Matusalén, el hombre más longevo registrado en las Escrituras, vivió 969 años antes de que las aguas del diluvio lo alcanzaran. La tierra era joven, fértil, y la humanidad se multiplicaba sobre su superficie con una vitalidad que hoy nos resulta imposible de comprender. Pero esa longevidad no garantizaba virtud. La humanidad se dividía en dos líneas claramente diferenciadas. Por un lado estaban los descendientes de Set, el tercer hijo de Adán, nacido después de que Caín asesinara a Abel. Esta línea mantenía el culto al Dios verdadero, invocaban su nombre y caminaban en rectitud. Por otro lado estaban los hijos de Caín, marcados por el pecado de su padre, quienes fundaron ciudades, desarrollaron tecnologías y se alejaron progresivamente del Creador. Entre ellos floreció la violencia, la arrogancia y la corrupción moral. Durante generaciones, estas dos líneas permanecieron separadas. Los hijos de Set se mantenían apartados, conscientes de que mezclarse con la descendencia de Caín los llevaría a la decadencia espiritual. Pero con el paso de los siglos, esa barrera comenzó a erosionarse. Las hijas de los hombres, es decir, las descendientes de la línea corrupta de Caín, eran hermosas. Y los hijos de Dios, los descendientes piadosos de Set, comenzaron a fijarse en ellas. O al menos esa es una interpretación del texto, porque Génesis capítulo 6, versículos 1 y 2 registra algo más perturbador. Dice así: cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas ellas. Esta frase aparentemente simple ha generado debates teológicos durante milenios. ¿Quiénes eran estos hijos de Dios? ¿Eran los descendientes piadosos de Set o algo completamente diferente? Mientras tanto, en las dimensiones celestiales, otros observaban. Los ángeles, seres de puro espíritu creados antes que la humanidad, contemplaban el desarrollo de esta nueva creación con fascinación. Entre ellos había un orden específico conocido como los vigilantes, o en hebreo, los grigori. Su función era exactamente esa: vigilar, observar a la humanidad sin intervenir, reportar al Altísimo sobre el progreso de su creación más amada. Eran testigos silenciosos del drama humano, pero no actores en él. Sin embargo, algo comenzó a cambiar en algunos de estos vigilantes. Al contemplar a las hijas de los hombres, sintieron algo que jamás deberían haber experimentado: deseo. No el amor puro que Dios había diseñado para la humanidad, sino una atracción carnal, una lujuria que consumía su razón. Estos seres inmortales que habían cantado en la creación del universo comenzaron a codiciar lo que no les pertenecía. Querían experimentar los placeres de la carne, tener descendencia, ser adorados como dioses en lugar de servir al único Dios verdadero. Entre todos ellos, dos nombres destacaban por su influencia y determinación. Semiasa, cuyo nombre significa el que ve el nombre, era el líder indiscutible. Su presencia imponía respeto incluso entre los ángeles, y sus palabras tenían el peso de siglos de sabiduría celestial. A su lado estaba Azazel, cuyo nombre se traduciría como la cabra emisaria o el dios fuerte. Si Semiasa era el estratega, Azazel era el revolucionario, el que más ardía en deseo de romper las cadenas de su naturaleza angelical y experimentar lo prohibido. Pero Semiasa era cauteloso. Sabía que lo que contemplaban no era un pecado menor, sino una transgresión cósmica.
Romper la separación que Dios había establecido entre las especies, entre lo celestial y lo terrenal, tendría consecuencias inimaginables. Entonces reunió a los vigilantes que compartían su deseo y les planteó su dilema. «Temo», les dijo, «que yo solo cargue con el peso de este gran pecado. Si voy a caer, no caeré solo. Necesito que todos ustedes juren conmigo, que se aten a este pacto con juramentos vinculantes, para que ninguno pueda retractarse cuando llegue el momento del juicio». Y así, 200 vigilantes accedieron. Descendieron juntos, no de manera gradual ni discreta, sino en una procesión que rasgó el velo entre dimensiones. Su destino era el Monte Hermón, una montaña que se alza en lo que hoy conocemos como la frontera entre Líbano, Siria e Israel. El nombre Hermón significa lugar de juramento, y allí, en esa cumbre sagrada, los 200 ángeles rebeldes hicieron un pacto de sangre. Se ataron unos a otros con maldiciones mutuas, jurando que ninguno abandonaría a los demás en lo que estaban a punto de hacer. El libro de Enoc, texto apócrifo pero fundamental para entender esta historia, preserva los nombres de los principales líderes. Además de Semiasa y Azazel, estaban Araquiel, Ramel, Cocabiel, Tamiel, Ramiel, Danel, Ezequiel, Baraquiel, Asael, Armaros, Batariel, Ananiel, Zaquiel, Samsapil, Satariel, Turiel, Yomiel y Sariel. Cada uno de ellos comandaba a 10 vigilantes más, formando así el contingente completo de 200 rebeldes. Entonces hicieron lo impensable, tomaron forma física, materializando cuerpos que podían interactuar con el mundo material. Este no era un simple cambio de apariencia, era una transformación fundamental de su esencia. Los ángeles, por naturaleza, son espíritus sin forma corpórea, pero estos vigilantes forzaron su ser a condensarse en carne, hueso y sangre. El proceso debió ser doloroso, antinatural, como tratar de comprimir el océano en una copa, pero estaban dispuestos a pagar ese precio. Y entonces bajaron de la montaña. Se acercaron a las comunidades humanas no como mensajeros de Dios, sino como pretendientes. Su belleza era sobrenatural, su presencia magnética, sus palabras seductoras. Las hijas de los hombres, deslumbradas por estos seres que parecían dioses, aceptaron sus avances. Algunos textos sugieren que no hubo consentimiento genuino, que los vigilantes simplemente tomaron a las mujeres que deseaban. Otros implican seducción deliberada. Sea como fuere, se consumaron uniones que nunca debieron ocurrir. Pero la transgresión no terminó allí. Los vigilantes comenzaron a enseñar a la humanidad conocimientos que estaban destinados a permanecer ocultos. Azazel les enseñó a los hombres a forjar espadas, cuchillos, escudos y armaduras. Antes de él, los conflictos humanos se resolvían con piedras y palos. Ahora tenían herramientas diseñadas específicamente para matar. Les enseñó la metalurgia, cómo extraer minerales de la tierra y transformarlos en armas de guerra. El resultado fue predecible. La violencia se multiplicó exponencialmente. Pero Azazel también enseñó a las mujeres algo que parece inocente, pero tenía implicaciones profundas. Les mostró cómo usar cosméticos, cómo pintarse los ojos, cómo adornar sus rostros para aumentar artificialmente su atractivo. Les enseñó sobre piedras preciosas, tintes y joyas. En la superficie esto podría parecer vanidad superficial, pero representaba algo más oscuro: la manipulación de la apariencia para engañar, el énfasis en lo externo por encima de lo interno, la transformación de la belleza natural en un arma de seducción. Otros vigilantes compartieron diferentes secretos prohibidos. Semiasa enseñó encantamientos y el corte de raíces, es decir, brujería y herbolaria mágica. Armaros enseñó cómo romper hechizos. Baraquiel enseñó astrología. Cocabiel enseñó el conocimiento de las constelaciones. Ezequiel enseñó el conocimiento de las nubes, la meteorología mágica. Araquiel enseñó las señales de la tierra. Shamsiel enseñó las señales del sol. Sariel enseñó el conocimiento de la luna. Cada uno de estos conocimientos en sí mismo podría considerarse neutral,
Pero el problema era el momento y el contexto. La humanidad no estaba lista para ese nivel de conocimiento. Era como darle armas nucleares a niños. Los humanos comenzaron a usar estos secretos celestiales no para el bien común, sino para el poder personal, la dominación y la destrucción mutua. La sabiduría sin madurez espiritual es veneno. Y mientras todo esto ocurría, las mujeres que habían sido tomadas por los vigilantes comenzaron a experimentar cambios. Sus vientres crecían, pero no de manera normal. Los embarazos eran prolongados, dolorosos, antinaturales. Los fetos que llevaban dentro no eran completamente humanos, eran algo más, algo terrible, algo que el mundo jamás había visto. Y cuando finalmente nacieron, la tierra tembló ante lo que había sido desatado, porque estos no eran niños, eran los Nefilim, los caídos, los gigantes, y su hambre era insaciable. Si quieres que continuemos explorando este club mitológico y descubriendo las historias más oscuras y fascinantes de las escrituras antiguas, por favor suscríbete. Somos un canal nuevo y tu apoyo significa todo para nosotros. Ayúdanos a seguir trayendo estos relatos que mezclan lo divino, lo prohibido y lo aterrador. El primer Nefilim que nació rasgó el vientre de su madre al salir, no con intención, sino porque su cuerpo era demasiado grande, demasiado fuerte, demasiado antinatural para pasar por un canal de parto humano. La mujer murió en minutos, desangrada, mientras el recién nacido lanzaba un grito que hizo temblar las paredes de piedra. Ese grito no sonaba como el llanto de un bebé, sonaba como hambre. Este patrón se repitió en cientos de lugares a lo largo y ancho de la tierra antediluviana. Cada mujer que había sido tomada por un vigilante enfrentaba el mismo destino horrible. Los embarazos duraban más de lo normal, y durante esos meses las madres comían cantidades obscenas de comida sin poder saciarse. Sus cuerpos se deformaban bajo el peso de lo que crecía dentro, y cuando finalmente llegaba el momento del parto, muchas no sobrevivían. Las que sí lograban dar a luz quedaban destrozadas física y mentalmente al ver lo que habían traído al mundo, porque los Nefilim no eran bebés normales. Desde el momento de su nacimiento eran enormes. Algunos textos antiguos sugieren que nacían ya con el tamaño de un niño de 6 o 7 años. Crecían a un ritmo acelerado, antinatural, alcanzando su tamaño completo en cuestión de años en lugar de décadas. Y ese tamaño era monstruoso. Los más pequeños medían alrededor de 3 metros de altura. Los más grandes alcanzaban los 10 metros, torres vivientes de músculo y hueso que hacían que los humanos normales parecieran insectos a su lado. Pero su estatura no era su única característica perturbadora. La fuerza de un Nefilim era incomprensible. Podían arrancar árboles centenarios de raíz con sus manos desnudas. Podían levantar rocas que requerirían 20 hombres normales para moverlas. Podían aplastar cráneos humanos como si fueran cáscaras de huevo. En combate, un solo Nefilim podía enfrentar a 100 guerreros humanos y dejarlos a todos muertos en cuestión de minutos. Sus cuerpos parecían casi invulnerables a las armas primitivas de la época. Las lanzas rebotaban en su piel engrosada y las espadas apenas los herían. Su longevidad también era extraordinaria. Heredaban la vida extendida de sus padres angelicales, viviendo siglos sin mostrar signos de envejecimiento. Algunos textos apócrifos sugieren que los Nefilim podían vivir 1000 años o más, acumulando conocimiento, poder y riqueza a lo largo de generaciones humanas que nacían y morían ante sus ojos. Esta longevidad, combinada con su tamaño y fuerza, los convertía en seres prácticamente imparables. Pero quizás lo más aterrador de los Nefilim no era su físico, sino su naturaleza interna, o más bien la ausencia de ella, porque los Nefilim no tenían alma humana. Eran híbridos, aberraciones que no encajaban en ninguna de las categorías que Dios había creado. No eran humanos, porque su sangre estaba contaminada con esencia angelical. No eran ángeles, porque habían nacido de carne y habitaban cuerpos materiales. Existían en un limbo ontológico, criaturas sin lugar en el orden
divino. Esta falta de alma humana significaba que carecían de algo fundamental: la capacidad de empatía genuina. Los humanos, creados a imagen de Dios, poseen una chispa divina que les permite sentir compasión, amor, remordimiento. Los Nefilim no tenían eso. Podían sentir placer, ira, orgullo y deseo, pero el amor sacrificial, la misericordia y el arrepentimiento les eran completamente ajenos. Eran, en esencia, psicópatas monumentales con el poder de dioses menores. Y tenían hambre, un hambre constante, insaciable, que nunca se satisfacía. Comían cantidades masivas de comida, devorando las cosechas de comunidades enteras en días. Los textos antiguos registran que un solo Nefilim podía consumir en un día lo que alimentaría a una familia durante meses. Cazaban rebaños completos de animales hasta la extinción. Vaciaban ríos de peces, arrasaban campos de cultivo, dejando solo tierra estéril tras de sí. Pero cuando la comida escaseaba, y eventualmente siempre escaseaba dado su apetito voraz, los Nefilim recurrían a algo aún más oscuro. Comenzaron a comer carne humana. El canibalismo no les producía horror moral alguno. Para ellos, los humanos eran simplemente otra fuente de proteína, más débil y fácil de cazar que los animales salvajes. Aldeas enteras desaparecían, sus habitantes devorados por estos gigantes que veían a la humanidad como ganado. El libro de Enoc lo describe con una claridad escalofriante. Los gigantes devoraron el trabajo de todos los hombres hasta que los humanos ya no pudieron sostenerlos. Entonces los gigantes se volvieron contra los hombres para devorarlos, y comenzaron a pecar contra los pájaros, las bestias, los reptiles y los peces, y a devorar la carne unos de otros y a beber su sangre. Con el tiempo, los Nefilim más inteligentes y ambiciosos comenzaron a establecer sistemas de dominación más sofisticados. No se contentaban con simplemente cazar y devorar. Querían gobernar. Se proclamaron reyes, señores de la guerra, dioses vivientes. Fundaron ciudades fortificadas donde los humanos vivían como esclavos, obligados a trabajar sin descanso para satisfacer las demandas de sus amos gigantes. Construían templos donde los Nefilim recibían adoración y sacrificios. Los que se resistían eran torturados o ejecutados de formas cada vez más crueles. Estos gobernantes Nefilim se conocían como los Giborim, palabra hebrea que significa hombres poderosos o guerreros valientes. Pero no había nada heroico en ellos. Eran tiranos brutales cuyo reinado se basaba en el terror absoluto. Establecieron dinastías, tomando múltiples esposas humanas y produciendo más descendencia híbrida. La contaminación genética se extendía como una plaga invisible, infiltrándose en más y más linajes humanos. La violencia alcanzó niveles nunca antes vistos en la Tierra. Los Nefilim no solo esclavizaban humanos, también luchaban entre sí. Sus guerras eran cataclismos. Cuando dos señores Nefilim entraban en conflicto, campos de batalla se llenaban de miles de cadáveres humanos, soldados forzados a pelear por amos que los consideraban desechables. Las armas que Azazel había enseñado a forjar se volvieron cada vez más sofisticadas y letales. Ciudades enteras eran arrasadas, sus poblaciones exterminadas hasta el último niño. Pero la corrupción no era solamente física o moral, era genética. Y esto representaba un problema de dimensiones cósmicas que pocos humanos de la época podían comprender. Desde el momento en que Dios confrontó a la serpiente en el Edén, había hecho una promesa. La simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Esta era la primera profecía mesiánica, la promesa de que un redentor nacería del linaje humano para restaurar lo que se había perdido en la caída. Satanás entendía esta promesa mejor que nadie. Si el Mesías debía venir de la humanidad, entonces la solución era simple: corromper genéticamente a toda la humanidad. Si cada ser humano llevaba sangre Nefilim, entonces no habría linaje puro del cual pudiera nacer el Redentor prometido. El plan era brillante en su maldad. No se trataba simplemente de tentar a los humanos al pecado moral, algo que ya había funcionado con Adán y Eva.
Se trataba de alterar la esencia misma de lo que significaba ser humano. Y el plan estaba funcionando. Generación tras generación, más humanos llevaban sangre híbrida. Los Nefilim tomaban esposas humanas, produciendo más gigantes. Esos gigantes, a su vez, se reproducían. Las líneas se mezclaban, se entrecruzaban, se contaminaban. La genética divina original que Dios había puesto en Adán se diluía, se corrompía, desaparecía bajo capas de contaminación angelical. Génesis capítulo 6, versículo 5, resume el resultado de todo esto en una sola frase devastadora. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. No algunas personas, no ciertos individuos, todo designio, de continuo, solamente el mal. La humanidad se había vuelto irreconocible de lo que Dios había creado originalmente. La tierra gemía bajo el peso de esta corrupción. Los gritos de las víctimas ascendían al cielo día y noche. Madres lloraban por hijos devorados. Padres morían esclavizados construyendo monumentos a la vanidad de sus amos Nefilim. Niños crecían sin conocer nada más que violencia, terror y desesperanza. El mundo se había convertido en un infierno viviente, y los arquitectos de ese infierno eran estos híbridos que nunca debieron existir. Pero en el cielo algo estaba cambiando. La paciencia divina tiene límites, y esos límites estaban a punto de alcanzarse, porque aunque los Nefilim parecían invencibles, aunque dominaban la tierra sin oposición aparente, había una fuerza que ni siquiera su estatura monstruosa podría resistir. Una fuerza que vendría desde arriba, que cubriría la tierra entera, que lavaría toda la corrupción. El diluvio se acercaba, y con él el fin de la era de los gigantes. En medio del caos absoluto, Dios buscaba, escudriñaba la tierra entera, examinando cada linaje, cada familia, cada individuo. Necesitaba encontrar algo que parecía imposible, un ser humano cuya genética permaneciera intacta, sin contaminar por la sangre de los Nefilim. Y contra toda probabilidad lo encontró. Su nombre era Noé. Génesis capítulo 6, versículo 9, contiene una palabra que la mayoría de las traducciones modernas no capturan completamente. Dice que Noé era perfecto en sus generaciones. La palabra hebrea usada aquí es tamim, que significa completo, sin defecto, sin mancha. Esta misma palabra se usaba para describir animales de sacrificio que no podían tener ninguna imperfección física. Cuando se aplica a Noé, el significado es claro. Su línea genética estaba intacta. Era completamente humano, sin mezcla de sangre angelical. En un mundo donde la contaminación genética se había extendido por casi toda la población, Noé y su familia inmediata eran una anomalía preciosa. Dios le habló a Noé con una claridad terrible. El fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. No era una decisión tomada a la ligera, era una necesidad quirúrgica. Si el Mesías prometido debía nacer de linaje humano puro, entonces la contaminación genética debía ser eliminada. No había otra manera. Toda carne que habitaba la tierra tendría que ser destruida, excepto aquellos 8 individuos cuyo ADN permanecía sin corromper. Finode. Entonces Dios estableció un límite de tiempo, 120 años. Durante ese periodo, Noé debía construir un arca masiva siguiendo especificaciones divinas precisas. 137 metros de largo, 22 metros de ancho, 13 metros de alto. 3 niveles, una ventana, una puerta lateral. Construida con madera de gofer, sellada con brea por dentro y por fuera. Era una tarea monumental que tomaría décadas completar, y cada día de construcción servía como advertencia viviente para la humanidad corrupta. Imagina la escena: Noé y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, trabajando día tras día en esta estructura colosal que se alzaba en tierra seca, lejos de cualquier cuerpo de agua lo suficientemente grande como para navegarla.
Los Nefilim pasaban, veían esta construcción absurda y se reían. ¿Un barco en medio de la tierra? ¿Habla este anciano de una inundación que cubrirá toda la tierra? La idea les parecía ridícula. Ellos eran los amos del mundo, invencibles, inmortales para efectos prácticos. ¿Qué podía hacer agua contra seres de su estatura y poder? Pero Noé continuaba, año tras año, martillazo tras martillazo, tabla tras tabla. Los humanos que aún tenían algo de conciencia lo observaban y algunos preguntaban. Noé les advertía, les hablaba del juicio venidero, de la necesidad de arrepentimiento, de la oferta divina de misericordia para quienes renunciaran a la violencia y la corrupción. Pero sus palabras caían en oídos sordos. La sociedad antediluviana estaba tan hundida en la depravación que la idea de cambiar les resultaba incomprensible. Los vigilantes rebeldes observaban también y por primera vez en siglos sentían algo parecido al miedo. Sabían quién era Noé, sabían lo que representaba. Si Dios preservaba un linaje puro, entonces su plan de corromper genéticamente a toda la humanidad había fallado. Pero incluso así, no podían imaginar la escala del juicio que se aproximaba. Pensaban que quizás Dios destruiría algunas ciudades como más tarde haría con Sodoma y Gomorra. No comprendían que el Creador estaba preparando un reinicio completo. Finalmente, después de 120 años de construcción y advertencias ignoradas, llegó el día. Dios mismo trajo los animales al arca, parejas de cada especie, 7 parejas de los animales limpios. Entraron en procesión ordenada, guiados por una mano invisible. Noé, sus 3 hijos y sus esposas entraron finalmente. 8 personas. Solo 8 seres humanos genéticamente puros de toda la población mundial. Y entonces Dios cerró la puerta. 7 días después, comenzó. Las fuentes del gran abismo se rompieron. No era simplemente lluvia desde arriba. El texto hebreo sugiere que las placas tectónicas se quebraron, liberando aguas subterráneas masivas. Al mismo tiempo, las cataratas del cielo se abrieron, desatando diluvios de una intensidad nunca vista. El agua venía desde abajo y desde arriba simultáneamente, una convergencia que haría imposible la supervivencia. Los Nefilim trataron de resistir. Su tamaño les daba ventaja inicial. Mientras los humanos normales se ahogaban en minutos, los gigantes podían mantener sus cabezas sobre el agua durante horas, incluso días, mientras el nivel seguía subiendo. Algunos textos antiguos describen cómo trepaban a las montañas más altas, buscando desesperadamente altura que el agua aún no hubiera alcanzado. Pero las aguas continuaban subiendo, y subiendo, y subiendo, hasta que incluso las cimas más altas quedaron sumergidas bajo 6 metros de agua. Uno por uno, los Nefilim se ahogaron. Estos seres que habían sembrado terror durante generaciones, que se habían considerado invencibles, murieron como cualquier otra criatura de carne. Sus pulmones se llenaron de agua, sus cuerpos masivos se hundieron hasta el fondo de lo que ahora era un océano global. Y con ellos murieron todos los humanos cuya genética había sido contaminada. Toda carne que respiraba por sus narices y habitaba en tierra seca pereció. Pero aquí surge uno de los misterios teológicos más perturbadores de toda la narrativa bíblica. ¿Qué pasó con los espíritus de los Nefilim? Los humanos normales, cuando mueren, sus espíritus van al Seol, el lugar de los muertos, esperando el juicio final. Los ángeles son espíritus sin cuerpo, no mueren de la manera en que lo hacen los seres mortales. Pero los Nefilim no eran ni completamente humanos ni completamente angelicales. Eran híbridos sin lugar en el orden creado. La interpretación tradicional, preservada en el libro de Enoc y referenciada oblicuamente en el Nuevo Testamento, es escalofriante. Los espíritus de los Nefilim quedaron atrapados en la tierra. No podían ir al Seol porque no eran humanos. No podían regresar al cielo porque habían nacido de carne. Se convirtieron en espíritus desencarnados, vagando por la tierra, desesperados por encontrar cuerpos que habitar.
Estos son los demonios que aparecen en los evangelios, seres incorpóreos que buscan poseer humanos para experimentar nuevamente la sensación de la carne. Esto explicaría por qué los demonios del Nuevo Testamento muestran tal desesperación por entrar en cuerpos, ya sea humanos o incluso animales. Cuando Jesús exorciza la legión de demonios del endemoniado de Gadara, los espíritus le ruegan que no los envíe al abismo, sino que les permita entrar en una piara de cerdos. Prefieren habitar cerdos que quedar completamente desencarnados. Este es el tormento eterno de los espíritus nefilim, hambre de carne sin cuerpo propio, condenados a vagar como parásitos espirituales. Las aguas del diluvio tardaron meses en retirarse. Finalmente, el arca se posó sobre los montes de Ararat. Noé envió un cuervo, luego palomas, hasta que finalmente confirmó que la tierra estaba seca. Los 8 supervivientes salieron a un mundo limpiado, renovado, vacío. Toda la corrupción había sido lavada, o al menos eso parecía. Pero entonces, siglos después, cuando los descendientes de Noé ya habían repoblado significativamente la tierra, aparece una frase perturbadora en Génesis capítulo 6, versículo. Después de mencionar a los nefilim de antes del diluvio, el texto añade, y también después. Los gigantes habían regresado. ¿Cómo era esto posible? Si el diluvio había eliminado toda carne contaminada, ¿de dónde venían estos nuevos gigantes? Existen varias teorías. Una sugiere que la esposa de Cam, hijo de Noé, llevaba genes recesivos nefilim que se manifestaron en generaciones posteriores. Otra propone que los vigilantes restantes, aquellos que no habían descendido en la primera rebelión, realizaron una segunda incursión después del diluvio, aunque en menor escala. Una tercera teoría sugiere mutaciones genéticas naturales causadas por la corrupción residual en el entorno postdiluviano. Sea cual fuere la causa, los textos bíblicos e históricos confirman la presencia de pueblos gigantes en Canaán y las regiones circundantes. Los Refaim habitaban la Transjordania, una raza de gigantes tan temida que su nombre se convirtió en sinónimo de habitantes del Seol, los muertos. Los anaseos, descendientes de Anac, dominaban Hebrón y las colinas de Judá. Cuando Moisés envió 12 espías a reconocer la tierra prometida, 10 regresaron aterrados. Dijeron, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Los semitas habitaban al este del Mar Muerto. Los somsomeos, también llamados Susim, vivían más al norte. Cada uno de estos pueblos compartía características comunes: estatura extraordinaria, fuerza descomunal y tecnología arquitectónica avanzada. Construían ciudades fortificadas con muros tan altos y gruesos que parecían inexpugnables. Cuando Israel finalmente conquistó Canaán bajo Josué, estas fueron las batallas más difíciles y sangrientas. Pero también había casos individuales que los textos preservan con detalles específicos. Og, rey de Basán, era el último de los Refaim. Su cama, hecha de hierro, medía metros de largo y 1,80 m de ancho. Esto sugiere que el propio Og medía al menos 3,5 metros, posiblemente más. Cuando Israel lo enfrentó, Dios mismo tuvo que asegurarles la victoria, porque humanamente hablando, derrotar a tal gigante parecía imposible. Siglos después, en tiempos del rey Saúl, apareció Goliat de Gat. El texto hebreo original dice que medía 6 codos y 1 palmo, aproximadamente 2,90 m. No era el más grande de los gigantes bíblicos, pero su armadura pesaba 57 kilogramos, y solo la punta de su lanza pesaba casi 7 kilogramos. Era un guerrero profesional que había luchado desde su juventud, y su sola presencia aterrorizaba al ejército israelita. Pero Goliat no estaba solo. Tenía hermanos, todos ellos gigantes y guerreros. Uno de ellos tenía polidactilia, 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie, 24 en total.
Estos detalles anatómicos específicos sugieren que la condición de gigantismo venía acompañada de otras anomalías genéticas, reforzando la idea de que estos no eran simplemente humanos muy altos, sino algo genéticamente distinto. Dios ordenó a Israel exterminar completamente a estos pueblos gigantes, no dejar sobrevivientes, ni hombres, ni mujeres, ni niños. Esta orden, conocida como Herem o Anatema, ha sido fuente de controversia moral durante milenios. ¿Cómo reconciliar esto con un Dios de amor? Pero en el contexto de la guerra cósmica por el linaje mesiánico, la orden adquiere otro significado. No era genocidio arbitrario, era cirugía genética espiritual. Si estos pueblos llevaban contaminación nefilim y se les permitía mezclarse con Israel, el linaje puro necesario para producir al Mesías se perdería nuevamente. La orden era brutal, pero su propósito era preservar el plan de redención para toda la humanidad. En 1891, mineros en Lovelock Cave, Nevada, descubrieron algo perturbador. Entre las capas de guano de murciélago que extraían como fertilizante, encontraron huesos humanos de tamaño extraordinario. Cráneos que medían el doble de un cráneo humano normal, mandíbulas que requerirían una boca imposiblemente grande. Los mineros, aterrorizados, reportaron el hallazgo a arqueólogos de la Universidad de California. Décadas después, esos huesos desaparecieron misteriosamente de los registros del museo. Hoy, académicos convencionales niegan que tales hallazgos existieran, pero los reportes originales permanecen archivados y las leyendas paiute locales hablan de gigantes pelirrojos caníbales que habitaron la región hace milenios. Este patrón se repite en múltiples lugares del mundo. En 1832, soldados que excavaban en Lompoc Rancho, California, desenterraron un esqueleto de casi metros de altura rodeado de armas y hachas talladas. El hallazgo fue reportado en periódicos de la época, pero el esqueleto desapareció antes de que pudiera ser estudiado científicamente. En 1912, trabajadores de una mina en Wisconsin encontraron 18 esqueletos gigantes organizados en una tumba ritual. La institución Smithsonian envió representantes para recolectar los restos y nunca más se supo de ellos. De hecho, existe toda una teoría de conspiración que acusa a la Smithsonian de suprimir sistemáticamente evidencia de gigantes para proteger la narrativa evolutiva darwiniana. Supuestamente, cientos de hallazgos de huesos gigantes en todo Estados Unidos durante el siglo XIX y principios del XX fueron confiscados y destruidos. Los defensores de esta teoría señalan artículos de periódicos antiguos que documentan estos descubrimientos con sorprendente regularidad. Los escépticos argumentan que eran engaños, malinterpretaciones de huesos de mamíferos prehistóricos o sensacionalismo periodísticos de una era menos rigurosa científicamente. En Egipto se preserva un artefacto conocido como el dedo del gigante, un dedo momificado que mide 38 centímetros de largo. Si fuera proporcional a un cuerpo humano normal, pertenecería a un individuo de aproximadamente 5 metros de altura. Fue fotografiado en 1988 por un empresario suizo que pagó $300 por el privilegio. El dueño egipcio del artefacto afirmaba que había sido transmitido en su familia durante generaciones. Después de esa única sesión fotográfica, el dedo desapareció y nunca pudo ser verificado por científicos independientes. Pero quizás la evidencia más desconcertante no son huesos, sino estructuras. En Baalbek, Líbano, existe una plataforma de piedra que contiene los bloques de construcción más grandes jamás movidos por humanos. 3 piedras, conocidas como el trilitón, pesan cada una aproximadamente 800 toneladas. Están colocadas a 7 metros de altura sobre otras piedras masivas. Incluso con tecnología moderna, mover bloques de ese tamaño sería extremadamente difícil. Con tecnología antigua, debería ser imposible. Sin embargo, allí están. ¿Quién las movió? ¿Cómo? Los defensores de la teoría Nefilim señalan estas estructuras como evidencia de constructores de estatura y fuerza sobrehumanas. Las murallas ciclópeas de Grecia muestran el mismo patrón.
Piedras tan masivas que los griegos clásicos, incapaces de imaginar cómo humanos normales podrían haberlas movido, las atribuyeron a los cíclopes, gigantes de un solo ojo de su mitología. En Perú, las piedras de Sacsayhuamán encajan con tal precisión que no se puede insertar una hoja de papel entre ellas, a pesar de que cada bloque pesa varias toneladas y tiene formas irregulares complejas. Los incas, cuando los españoles preguntaron quién construyó estos monumentos, respondieron que habían estado allí desde antes de su civilización, construidos por una raza de gigantes en tiempos antiguos. Sin embargo, un estudio publicado en 2025 sugiere una explicación alternativa para muchos de estos supuestos esqueletos gigantes. Los paleontólogos argumentan que huesos de mamíferos del Pleistocene, particularmente elefantes, rinocerontes lanudos y perezosos gigantes, han sido consistentemente malinterpretados como huesos humanos gigantes por personas sin entrenamiento anatómico. Un fémur de elefante, especialmente erosionado o fragmentado, puede parecer similar a un fémur humano masivo para un observador no experto. Cráneos de mamuts juveniles, con sus cavidades nasales centrales, se parecen inquietantemente a cráneos de cíclopes de un solo ojo. Esta explicación es científicamente sólida y explica muchos reportes, pero no todos. No explica los relatos consistentes de múltiples culturas separadas por océanos y milenios que hablan de gigantes. No explica por qué estos reportes incluyen detalles anatómicos específicos como polidactilia. Y definitivamente no explica las estructuras megalíticas cuya construcción desafía explicación incluso con nuestra tecnología moderna, lo cual nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Cómo debemos interpretar el relato bíblico de los Nefilim? Existen escuelas principales de pensamiento. La primera es la interpretación literal ángel humano. Esta era la visión dominante en el judaísmo del Segundo Templo y entre los padres de la Iglesia primitiva. Clemente de Alejandría, Tertuliano, Justino Mártir, Ireneo, todos aceptaban que ángeles rebeldes se habían unido carnalmente con mujeres humanas, produciendo híbridos gigantes. Esta interpretación toma el texto de Génesis al pie de la letra y lo complementa con el libro de Enoc. La segunda interpretación es la línea de Set. Popularizada por Agustín de Hipona en el siglo V, esta visión propone que los hijos de Dios eran los descendientes piadosos de Set, y las hijas de los hombres eran las descendientes corruptas de Caín. Los gigantes, en esta interpretación, eran simplemente humanos de gran estatura y poder militar, no híbridos sobrenaturales. Esta visión surgió en parte porque a Agustín le incomodaba la idea de ángeles teniendo relaciones sexuales, considerándola demasiado carnal y escandalosa. Se convirtió en la interpretación dominante en la Iglesia occidental durante siglos. La tercera interpretación ve a los hijos de Dios como gobernantes despóticos, reyes tiranos que se autodeificaron. En el antiguo cercano Oriente era común que los reyes se proclamaran divinos o semidivinos. Esta visión sugiere que hijos de Dios era un título político-religioso, no una descripción ontológica. Los gigantes, entonces, eran dinastías de gobernantes poderosos cuya estatura fue exagerada en las leyendas posteriores. La cuarta interpretación es mitológica o alegórica. Propone que el relato de Génesis preserva memorias distorsionadas de la era megalítica, cuando humanos construían monumentos masivos de piedra. Los gigantes son ecos de una era cuando la humanidad parecía más fuerte y longeva. Esta visión ve similitudes con mitologías griegas de semidioses nacidos de uniones entre dioses y mortales, sugiriendo un arquetipo cultural universal más que eventos históricos literales. Cada interpretación tiene evidencia textual y teológica a su favor. La visión literal explica mejor el lenguaje específico del texto hebreo, donde hijos de Dios es un término técnico para seres angelicales en otros pasajes del Antiguo Testamento. También explica por qué el diluvio fue necesario. Si era solo pecado moral, Dios podría haber llamado al arrepentimiento como hizo con Nínive.
pero si era corrupción genética amenazando el linaje mesiánico, solo un reinicio global podría solucionarlo. La visión de la línea de Set evita dificultades filosóficas sobre ángeles y sexualidad, pero lucha con preguntas obvias. Si era simplemente matrimonios mixtos entre líneas humanas piadosas e impías, ¿por qué produciría eso gigantes de estatura sobrenatural? ¿Y por qué requeriría un diluvio global cuando los matrimonios mixtos han ocurrido a lo largo de la historia sin provocar juicio apocalíptico? Pero más allá del debate académico, existe una pregunta de relevancia moderna que no podemos ignorar. Jesús mismo hizo una conexión escalofriante en Mateo capítulo 24, versículo 37. Dijo: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué caracterizaba los días de Noé? Violencia extrema, corrupción moral total y, según la interpretación literal, manipulación genética que alteró la esencia misma de lo humano. Miremos nuestro mundo actual. CRISPR permite edición genética precisa. Los científicos ya han creado embriones humanos modificados genéticamente, algunos con genes animales insertados. La tecnología de híbridos humano-animal, llamada quimeras, existe en laboratorios alrededor del mundo. Ratones con tejido cerebral humano, cerdos con órganos humanizados listos para trasplante, monos con genes humanos de inteligencia. Estamos cruzando líneas que la naturaleza nunca cruzó. El transhumanismo, la filosofía de mejorar la condición humana mediante tecnología, propone fusionar humanos con máquinas, extender la vida indefinidamente e incluso cargar conciencias humanas a computadoras. Sus defensores lo ven como evolución dirigida, sus críticos lo ven como la Torre de Babel moderna, el viejo deseo de ser como Dios mediante conocimiento prohibido. Y luego está el fenómeno OVNI, que ha pasado de teoría marginal a reconocimiento oficial de gobiernos. Videos militares desclasificados muestran objetos que desafían leyes físicas conocidas. Reportes de abducción frecuentemente incluyen experimentación genética, híbridos y seres que aparentan tener tecnología extraordinariamente avanzada. Algunos teólogos sugieren que estos no son extraterrestres, sino manifestaciones modernas del mismo engaño angelical que corrompió el mundo antediluviano. ¿Estamos repitiendo los días de Noé? ¿Es nuestra manipulación genética funcionalmente equivalente a lo que los vigilantes hicieron? ¿Llegaremos a un punto donde la definición misma de humano se vuelva borrosa, donde individuos modificados genéticamente o fusionados con IA no sean completamente imagen de Dios? La verdad es que no podemos responder estas preguntas con certeza. No sabemos si la interpretación literal de los Nefilim es histórica o alegórica. No sabemos si las estructuras megalíticas fueron construidas por gigantes o por humanos ingeniosos con técnicas perdidas. No sabemos si los huesos gigantes reportados eran reales o fraudes. No sabemos si la tecnología moderna cruzará líneas que provoquen juicio divino. Pero lo que sí sabemos es esto. El relato de los Nefilim nos confronta con preguntas profundas sobre identidad, límites morales y el peligro de conocimiento sin sabiduría. Nos recuerda que hay líneas que no deberían cruzarse, órdenes en la creación que no deberían violarse y que la arrogancia humana combinada con poder tecnológico puede producir abominaciones. Ya sea que los Nefilim fueran híbridos literales o metáforas poderosas, su mensaje permanece. Cuando los humanos juegan a ser dioses, cuando rechazan límites divinos en busca de poder prohibido, las consecuencias son catastróficas. Y si verdaderamente estamos en días similares a los de Noé, entonces quizás deberíamos prestar atención a lo que vino después. Un diluvio que lavó toda la corrupción, preservando solo aquellos que permanecieron fieles al diseño original. La pregunta que cada uno debe responder por sí mismo es: ¿en qué lado de esa línea estamos? ¿Somos como Noé, preservando lo que Dios creó bueno? ¿O somos como los vigilantes y los Nefilim, creyendo que podemos mejorar la creación mediante nuestra propia sabiduría?
Ha sido un viaje fascinante y perturbador a través de uno de los relatos más misteriosos de las Escrituras. Si este contenido te hizo pensar, si te dejó con preguntas inquietantes, si quieres seguir explorando estos misterios antiguos que resuenan en nuestra era moderna, suscríbete a nuestro club mitológico. Somos un canal nuevo dedicado a desentrañar las historias más profundas y controvertidas de la antigüedad, y tu apoyo nos permite seguir investigando y compartiendo estos relatos que el mundo necesita recordar. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esta historia y déjanos en los comentarios tu interpretación. ¿Fueron los Nefilim reales o alegoría? ¿Existe evidencia suprimida? ¿Estamos repitiendo los errores de los días de Noé? Tu voz importa en esta conversación milenaria.